de arriba yo no quedé como tan convencido ¿De cuál? del misterio, ¿Por qué no? porque no, pues ¿cuál era? El El 9. que dice el cual se había propuesto en sí mismo, Ujú. el cual El cual. Pregunte se el había cual. propuesto en sí mismo, el cual, ¿Quién es el pues cual? el cual, pues para mí sería Jesucristo, No. No. porque el misterio o sea, el misterio se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto un misterio en sí mismo. Leamos desde el verso 8. Dice, sí, del 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿m? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sí lo ve? El misterio. El misterio. ¿Qué se había propuesto en sí mismo? Pues ese misterio de su voluntad. Según lo que yo entiendo por lo que dice el texto, que el Señor nos dio a conocer el misterio que se había propuesto en sí mismo. Si lo vemos de una vez, es un buen ejercicio un buen ejercicio de lectura, de comprensión de lectura, de análisis gramatical y de paso de análisis exegético. O sea, estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, ¿Sí, señor. hermanos? Sí, ¿Sí, sí. sí lo ve más claro? Sí, sí, es que estaba como confundido ahí porque Ok, pues uno lo entendía de otra manera. sí, sí, sí. Entonces en el verso 20 dice, la cual operó en Cristo. ¿Qué es la cual? Entonces dice el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Entonces, la cual es la supereminente grandeza, ¿sí? Inclusive no es la grandeza solamente, sino la supereminente grandeza, porque la palabra supereminente es un adjetivo, está calificando a la grandeza, está diciendo que es una grandeza, pero no cualquiera, es supereminente grandeza, la cual, ¿cierto? Esta supereminente grandeza operó en Cristo. Entonces, miren cómo es importante los relativos porque nos ayudan a entender muchísimo más lo que estamos leyendo. Vamos a poner un último ejemplo. Eh, verso 23, hermanita Claudia, la cual es su cuerpo. Fácil, según el texto. Hermanita Claudia se desconectó. Pastor, ¿qué versículo, perdón? El versículo 23. Hermanita Claudia está ahí. La iglesia, pastor, Sí, señora, ¿por qué? porque es femenino, ¿cómo se dice? Tiene, Sí, el artículo es femenino. Entonces, y dice que la cual es su cuerpo, porque la ajá, iglesia es entonces, el cuerpo de Cristo. ¿sí? Entonces dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Está hablando de Cristo. Es masculino, a él lo dio, ¿cierto? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, entonces la iglesia es su cuerpo. ¿Mm? Entonces miren cómo es tan importante los relativos. ¿Listo? Esto sí, por favor, ténganlo muy en cuenta para cuando estemos haciendo análisis gramatical, nos va a ayudar bastante. ¿Listos, hermanos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aportes, sugerencias? ¿No? Pastor, o sea que para identificar el pronombre relativo es importante el artículo. Claro. Siempre el artículo, si es masculino, si es femenino. ¿Sí? Sí, aunque no siempre, porque por ejemplo, mire que en el primer ejemplo que pusimos, en quien tenemos no tiene artículo. No está haciendo referencia a un artículo, no es un artículo. En quien tenemos, ¿cierto? Pero
pero la mayoría de veces, y sobre todo cuando el artículo, el pronombre relativo lleva un artículo, nos es mucho más fácil identificar quién es el antecedente por el artículo. No puedo decir la hermana Claudia, ¿cierto? La hermana Claudia es miembro de la iglesia, el cual no tiene sentido, ¿cierto? Tendría que decir la cual lleva con nosotros tanto tiempo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tiene que estar conectado y tiene que mantener el género, porque estoy hablando de ella. Si estoy hablando de un hombre, pues entonces sería de él. Bueno, gracias. Señor. Entonces la lista se reduce a los 4 que tenemos, ¿sí? Sí, los pronombres relativos son qué, quién, cuál y cuyo. Listo. Muchas gracias, pastor. Ahora, hay que tener en cuenta porque este pronombre que, el pronombre que, sobre todo el que, también es una conjunción. Entonces, recuerden que es que a veces tenemos un problema, ¿no? Hay unos que son pronombres, pero también son adjetivos, ¿cierto? Hay unos que son pronombres, pero también cumplen otra función. Entonces, para identificar el que, sobre todo en el que, para identificar si es una conjunción o si es un pronombre, la regla para identificarlo es si le antecede el artículo que concuerda con el sustantivo al que se hace referencia. Entonces queda con sentido. Eso es para el pronombre que. Los otros no tienen tanto problema. ¿Correcto? ¿Sí, hermanos? Sí, señor. Pero digamos en el caso que nos da aquí, de 1 Corintios 15:1, no tiene artículo, pero sigue siendo pronombre relativo, ¿cierto? O sea, sigue, que sigue Primera de siendo Corintios 15:1. el evangelio que os he predicado. Aquí en Pero ese, el que estamos viendo aquí en pantalla. Sí. En este caso, mire que el evangelio está pegadito, ¿cierto? Está pegadito y de una vez dice el evangelio que os he predicado está junto, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso, pues ese artículo él está haciendo referencia tanto al sustantivo como al pronombre que está el pronombre relativo. Entonces los ejemplos que tenemos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿sí? Bueno, déjenme un momento porque creo que está mal. Permítame un segundo. No, sí es relativo. Perdón. Sí es relativo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, bueno, ahí estamos distinguiendo de nada de los adjetivos, aquella, verdadera, todo y este. Y los sustantivos luz, hombre y mundo. Los verbos alumbra y venía. En el caso de, bueno, ya expliqué lo de Corintios, Jeremías 44:2 dice, no hay quien more en ellas. Allí en este caso está en singular y está haciendo referencia en el contexto de los hombres. Y Génesis 10:1, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Allí está en plural, ¿sí? También lo encontramos en plural. Y hace referencia a las mujeres en el contexto anterior.
hermano Oscar. Qué pena, pastor, la pregunta. Estos pronombres, ¿qué, quién, cuál y cuyo siempre van a ser relativos o en algún momento van a ser otro tipo, pueden ser otro tipo de pronombres? No, de otro tipo de pronombres, no. No, de pronombres no. Ya hemos visto, espera un momentico, hemos visto personales, posesivos, demostrativos, aquel, relativos que, quién, cuál, cuyo. Nos quedan los interrogativos y los exclamativos. A los relativos, bueno, en el caso del relativo, perdón, el relativo es que son los que estamos viendo en este momento. Sigamos con cuáles. En el caso de cuáles, ese también es un pronombre relativo en plural, o sea, está cuál en singular y cuáles en plural. Para indicar el género usa artículos el o la en singular y en plural las o los, ¿sí? Para hablar de cuáles. Entonces, lleva los artículos igual en femenino o en masculino. El ejemplo que tenemos, Romanos 16:7, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. El contexto nos dice que son unos hermanos que son muy estimados. Y Génesis 3:1, la cual dijo a la mujer, está hablando de la serpiente. Entonces, la serpiente dice era astuta y más adelante dice la cual dijo a la mujer. ¿Listo, mis hermanos? En el caso de cuyo, este pronombre relativo es especial porque no menciona el antecedente, sino que menciona al consecuente y varía en género y número. Está cuyo, cuya, cuyos, cuyas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuyo o cuya, ¿cierto? En algunas ocasiones habla del consecuente, lo nombra más adelante, ¿cierto? El antecedente, en el caso de los relativos que mencionan el antecedente está antes, y en el caso de este cuyo, lo menciona después. Dice, por ejemplo, Génesis 1:2, el árbol que da fruto, cuya semilla. Entonces, cuya está haciendo referencia a la semilla. ¿Sí? Entonces el cuya va antes y el consecuente es semilla. Segunda Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento. Entonces está haciendo referencia al advenimiento. Entonces primero es cuyo y luego advenimiento. El consecuente es advenimiento. Sin embargo, estos son pues fáciles de detectar porque son cuyo, cuya, cuyos, cuyas. ¿Listo, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Todo claro? ¿Están asustados, hermanos, o qué pasa? Díganme la verdad. Pastor, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí, señor. No, ¿No yo lo no ven? veo, no, yo no veo nada. ¿Los demás hermanos sí ven? Sí, ¿Quién aquí se sabe ve. qué será? Yo sí, pastor. Yo sí veía que decía tal versículo, pero aquí no aparece nada. Pero creo que su merced porque los demás hermanos sí ven. Por eso, ¿qué será que pasó acá o qué? Ni idea. Porque entonces quedaría mal la grabación también. Pero la dejo de compartir y vuelvo y la comparto a ver. Ahí, Ya apareció. Ahora sí. ¿sí? Sí. Listos, mis hermanos. Repito. Vamos con los pronombres interrogativos. Este es mucho más fácil y los exclamativos también.
Son los mismos pronombres relativos que se usan en las interrogaciones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en los relativos está qué, quién, cuál, ¿cierto? Y en los interrogativos lo mismo, quién, qué, cuyo, ¿sí? ¿Cuál? Entonces, tenemos, por ejemplo, 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Entonces, ese quién es un pronombre interrogativo. Está acompañado del verbo. Luego, otra pregunta que hace Pablo en el mismo texto: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, ¿quién? ¿Cierto? Pronombre interrogativo. En Juan 18:38, ¿qué es la verdad? Entonces, es un pronombre interrogativo que, ¿cuál es tu nombre? Génesis 32:27, otro pronombre interrogativo. ¿Listos? Estos son mucho más sencillos. Y los pronombres exclamativos son los pronombres relativos usados en las exclamaciones o admiraciones. También son los mismos: qué, quién, cuál, cuyo. Miremos algunos ejemplos. Deuteronomio 5:29. Los vemos fácilmente porque tienen los signos de admiración. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces ahí el pronombre relativo es quién. ¿Sí? Luego sigue un verbo, el verbo dar, tuviese, el verbo tener, corazón, sustantivo, me es un pronombre posesivo, temiesen, guardasen verbo, temiesen y en verbo, guardasen verbo, todos, adjetivo, los días, el artículo y sustantivo, todos mis mandamientos, todos y mis son adjetivos, mandamientos sustantivos, para que a ellos es pronombre personal, sus hijos es un adjetivo posesivo, hijos es un sustantivo, fuese verbo, bien, todavía no lo hemos visto, para siempre tampoco. Lo mismo en 2 Corintios 7:11. ¿Qué solicitud produjo esto en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? Mire que aquí este ejemplo me gustó muchísimo, porque si ustedes se dan cuenta, de este versículo pudiésemos hacerle exégesis, pudiésemos sacarle ya como extraerle la enseñanza. ¿Cuál es el verbo de esa frase, de esa oración? ¿Produjo? ¿De cuál pastor? Sí, el 2 Corintios 7:11. Ah, produjo. Produjo, ¿cierto? ¿Qué es el verbo produjo? ¿O qué está diciendo? Vamos a hacerle exégesis. ¿Producir? O sea, Producir, sí, produce exacto. en nosotros. Producir. ¿Produce en quiénes? En nosotros. No, En Los vosotros, en ellos. En Ellos, ellos. ellos. ¿Y quiénes son ellos? los que han defensa. No. ¿Quiénes son ellos? Corintios, pastor. Los corintios. Muy bien. Ah, ok, Los sí, corintios. Ellos son los corintios. sí, sí. Entonces, produjo en los corintios, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, están los pronombres exclamativos junto con un sustantivo. ¿Qué solicitud, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente defecto, qué celo, qué vindicación? Miren que de cada palabra, de cada una de estas cosas, ¿cierto? Y Pablo le hizo una exclamación.
como diciendo de qué manera, ¿cierto? Como, wow, claro, entendemos que el contexto antes nos dice que la exhortación que él les dio en la primera carta, de paso cabe decir que produjo, es decir, que producir, y si yo les digo que, si hablamos de producir específicamente en ellos algo, pudiéramos pensar en qué. No, es que no sé cómo hacerles la pregunta para no ser tan específico, pero estamos hablando de que produjo en ellos, ¿cierto? Produjo. Cuando pensamos en esa palabra producir, ¿en qué pensamos? En lo que sigue a continuación ahí, pastor, No, solamente piensa en vamos, la palabra producir, no tanto en lo que está ahí, sino piense que para ustedes, ¿qué es producir? Como dar fruto, o sea, llevar a cabo Sí, acción. exacto, dar fruto, esa es la palabra, dar fruto. Entonces mire que lo que Pablo está diciendo es que la exhortación, en otras palabras, ¿qué hizo? Lo que dijo Oscar, dio dio fruto. fruto. ¿Mm? ¿Y qué fruto? Solicitud, Amor, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo. celo, vindicación. Y sí, claro, analizamos cada una de esas palabras, pues podemos extraer muchísimas cosas de ahí. ¿Sí lo ven? Mire cómo el análisis gramatical nos ayuda a hacer un análisis semántico, de significado, ¿cierto? Un sintáctico, semántico y un análisis exegético, de lo que el autor quiere decir. ¿Sí? ¿Sí? La idea es que todo esto que estamos estudiando es precisamente para eso, para que nos demos cuenta cómo las palabras nos ayudan a entender muchísimo más y si las analizamos detenidamente nos ayudan a entender mucho más lo que el autor quiere decir. El problema es que a veces leemos de corrido, pero pocas veces tenemos en cuenta todo esto tan importante que nos ayuda a entender muchísimo más lo que el autor quiere expresar. ¿Listos? Quisiera que cada uno del texto que tiene, para ya terminar estos minutos, porque ya ahí con esto acabamos los pronombres ya los acabamos. Quisiera que cada uno de sus textos buscaran pronombres, estos pronombres relativos, exclamativos, interrogativos, estos tres últimos. Entonces, si el hermano Alberto, ¿qué texto tiene? ¿Qué libro tiene? Pastor Mateo. Mateo. Entonces, coja de su texto y trata de encontrar de cada uno del, 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 Ya. del, del ¿qué? Del pronombre relativo, pronombre exclamativo y pronombre interrogativo. Lo mismo, hermano Oscar, Claudia, Marisol, César. Pues yo encontré uno aquí. ¿Cómo es que se llama el de que hace la pregunta, pastor? El de la pregunta. ¿Ese que es exclamativos? Hermano, Interrogativo. primero apúntelos o subrayelos y ahorita nos lo muestra los tres. Uy, bueno. Exclamativo, interrogativo y pronombre relativo.
¿Listos? ¿Cómo vas, Marisol? Pastor, qué pena, es que no he podido poner atención. Un poquito, estoy como confundida un poquito. ¿En qué? Sí. ¿En cuáles? ¿En los pronombres relativos o los exclamativos o los interrogativos? Pastor, estoy mirando y mi texto es Tito, pero no hay ningún interrogativo ni exclamativo. Pero si hay relativos, me imagino. Porque es que, por ejemplo, interrogativos porque no hay preguntas. No hay preguntas. Y exclamativos, pues tampoco porque no hay exclamaciones. En mi texto yo solo tengo uno relativo nomás. ¿Qué Sí, texto es tuyo? Filipenses, del 1 Mira, al 3. Tengo un qué. No sé si... Filipenses. Hay uno, yo ya vi uno interrogativo. Pues digamos más adelante, ¿no? En el verso 18. Ah, no, yo no he leído hasta por ahí. No, la idea es que miren, porque, pues, por ejemplo, esos no son tan comunes. Pero ese que del primer versículo sí está bien. De versículo 1, capítulo 1, verso 1, ¿o cuál? Sí, ¿Cuál? ¿El que están en Filipos? que sí, No, ese no es un pronombre. ¿no? No. Ese es una conjunción. Pastor, pues yo ya conseguí aquí 3, yo no sé si serán. Bueno, vamos a Mateo. Mateo. Bueno, ¿cuál tiene primero? Bueno, el relativo. Creo que vamos a ver si está bien porque este lo tengo en duda. Dice, pues este es No, Mateo 3, 3, 3:3. señor. Sí. Pues este es ¿cómo se llama? El relativo, No, este no es relativo. ¿no? No, Es este aquí, es un demostrativo. es demostrativo. Sí. Bueno, entonces sigo con el otro, pastor, el de pregunta. Ese mismo texto, 3 el 7. Quien nos enseñó a huir de la ira venidera, ¿quién? Bien, es interrogativo. Interrogativa. Y exclamativo, lo tengo, en el 8, Capítulo 8. versículo, sí señor, versículo 25. Señor, sálvanos, ¿qué? Ese que perecemos. No, no, ese no. Ese que no. No, ese es una conjunción. Ah, sí, es una Pastor, conjunción. no conseguí más. Pues tengo más interrogativos, pero Sí, no conseguí. interrogativos hay varios ahí, yo veo. Sí. Sí, ese no es tan común, es exclamativo.
Aquí, bueno, En los evangelios no es tan fácil encontrarlos porque esos relativos, pronombres relativos son más que todos en las cartas. Pero pues lógicamente puede haber, pero no son tan comunes. En el 1:20, hermano. Ah, no, mentira, no, no, no. Ese no es un pronombre relativo. Pastor, no conseguí exclamativos. ¿No? No, señor. ¿Cuál texto tiene usted? Ruth. No, en Ruth no creo que haya muchos exclamativos. pastor, me permite Mira, una, hay en el 11, en el 1240, de pronto, si de pronto ese también es relativo, no sé. 12:40. Sí, señor. Dice, porque cómo, ese cómo, No, hermano. ¿tampoco? Entonces, pastor, no entendí. Hermano, mire, le voy a compartir otra vez pantalla para que mires. Son fáciles. Pero un momentico. Mírelos, ahí están. Son ¿Qué, quién, cuál qué, quién, y cuál, cuyo? cuyo. Esos son. Ah, bueno, pastor, Entonces, entonces ¿cómo, aquí, cómo, no los cómo veo. no está? Bien, Nata. Entonces, el que, en quién, ¿Qué, el cual, la quién, cual, el cuyo cuál, cuál y cuyo? y cuyo. Bueno, vamos a seguir buscando, pastor. Si llevan artículos, mucho más fácil entonces Listo, pastor, gracias. entenderlo. Bueno, vamos a Ruth. Ruth. Entonces, ¿dónde? Mano Oscar. Perdón, estaba hablando con el micrófono. El versículo 9, pastor. 1:9. Os conceda Jehová que halléis. Ese que No, eh, no es relativo, no. es Es una conjunción. conjunción. Bueno, en el 11 interrogativo dice, y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Sí, eso hay que decir. Pero vengo que yo por aquí, pero entonces borro este. Pues. En esas narraciones es más difícil encontrar esos relativos. Y en el 11 también hay otro interrogativo. Dice, ¿para qué habéis de...? Ah, no, ese fue el que le dije, ¿no? Entonces, yo busqué por aquí, en el 18, no, no tampoco, también debe ser conjunción. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, tampoco es, pensé que se refería a Ruth con ese que, No, tampoco. no. El resto, porque los otros que son más fáciles de ubicar no vi ninguno, ni cuyo, ni quién, ni cuál. Pero de esos interrogativos sí hay varios. Sí, Está, digamos, en el 2.20, en el 2.5 está ¿de quién es esta joven?
Eso debe ser un... Porque tiene todos los interrogativos exclamativos tienen tilde, ¿sí, pastor? O sea, si Sí, no tienen tilde no son pronombres. sí. El resto no vi más por ahí. El pronombre relativo en los textos narrativos no es muy común. Es más difícil de encontrar. En el 11, pastor, de pronto 2.11, pues no sé porque tiene un artículo, pero es neutro. Dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. No, ¿Tampoco? no, O sea, eso también es conjunción. sí, sí, Toca no. ver las conjunciones. Listo, mis hermanos. Vamos a dar por hoy ahí y bueno, la idea es que sigamos entonces haciendo la tareita. Sigan con los textos dentro de 8 días. Hoy vamos a revisar otra vez y ya vayan incluyendo estos relativos, interrogativos y exclamativos. Dentro de 8 días vamos a ver, si el Señor nos da la vida, vamos a ver verbos. Comenzamos a ver ya los verbos. Entonces, eso sí, pues ojalá, como les decía al principio, traten de ser constantes, pues para que no se vayan quedando atrás. Y pues ojalá que los otros hermanos que no se conectaron, pues que se conecten. ¿Listo, mis hermanos? Bueno, Señor les Bueno, bendiga. pastor, gracias.